Que el Señor les bendiga. Es un motivo más para mí en lo personal de alegría y de gozo poder una vez más llegar hasta ustedes con un trozo de la palabra del Señor. Y quiero agregar también que estoy muy contento, gozoso con nuestras familias. Y si el Señor me concede este tiempo, quiero tomar esta bendición de compartir la eterna poderosa palabra del Señor para con todos los que podamos conectarnos y oír esta gloriosa palabra. Quiero invitarlo de inmediato al libro de los Salmos, capítulo 32. Una gran bendición Dios nos comparte hoy a través de su palabra. Capítulo 32 del libro de Salmos, versículo 1, vamos a dar lectura, y versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea su nombre. Está escrito del rey David. Nos entrega una riqueza profunda, una enseñanza y una guía a seguir para nosotros hoy, que nos lleva a la victoria, a la bendición, a la comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando David? Que es bienaventurado, o más que feliz, o doblemente feliz, el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por la causa del pecado. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga, la consecuencia del pecado es muerte. Y podemos estudiar y conocer cómo llegó el pecado, las consecuencias del pecado, el efecto que provoca el pecado. Y David personalmente nos da a entender en este salmo que el pecado, dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado provoca algo corporal, como también provoca un mal interior en el hombre. Porque Dios creó al hombre perfecto. El hombre tenía comunión con Dios en el huerto, compartía, andaba, habitaba con Dios en el huerto. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a la lectura allí. Capítulo 2, versículo 15 de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese es el propósito de Dios, de establecer al hombre en el huerto, que trabaje, que cuide, que administre, que goce. Pero hay un mandamiento que Dios entrega al hombre. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nosotros sabemos que el hombre fue tentado en el huerto por Satanás el diablo, la serpiente, que Dios lo reprenda. Y el hombre comió desobedeciendo a Dios y cayó en el pecado de la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias personal y abarca también a los que están alrededor. El mundo quedó bajo maldición, bajo condenación, cuando entró el pecado por el primer hombre, Adán. Y el pecado, la consecuencia que la hemos sufrido nosotros también, porque dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Somos pecadores.
Y es por eso que el mundo está como está, por la causa del pecado, de la maldad de los hombres, desde la caída del hombre. Las consecuencias hasta los días de hoy son grandes, catastróficas. Hay separación entre el hombre y Dios, porque Dios es santo y Él no comparte con el pecado. Él es luz, no comparte, no habita con las tinieblas. Él es puro, Él es santo. Pero nosotros todos nacemos ya contaminados, corrompidos en la naturaleza del pecado. Por eso David también escribe en el Salmo 51 que fuimos engendrados en el pecado. Somos carne y nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es que somos inclinados, dados al mal. Pecamos. Pero ¿qué hace Dios? Dios no es que ame el pecado que hacemos, no es que Dios ame o esté de acuerdo con el mal que hace el hombre, sino que Dios sigue amando al hombre, ama su creación, nos ama a nosotros. Y es por eso que en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice su palabra, hablando el mismo Dios, Cristo, Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios en su gracia que vemos aquí, la cual declara David, la vemos manifestada personalmente en Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Como dijo Juan en las aguas cuando le bautizó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto vino el Señor, para reconciliarnos con el Padre, para ponernos a cuenta con Dios, para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos volvernos a la casa del Padre como el Hijo pródigo. Por eso vemos en este Salmo 32 la gracia manifestada, de la cual declara David, aquel que viene a Dios. En la primera carta del apóstol Juan, quiero invitarlos. Primera carta del apóstol Juan dice así, en el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor para siempre. Por eso Juan, cuando bautizó, cuando vio a Jesús, al Hijo de Dios, que estaba ahí, el Espíritu Santo le reveló, le manifestó que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado enferma, el pecado separa, el pecado quebranta, hace mal a todo el cuerpo y también al interior. Es un cáncer el pecado. Y podemos ser sanados, podemos sentirnos mejor, podemos salir. Claro que sí. Jesucristo es nuestro Salvador. Para esto vino Jesús, para esto. En Él viene y está la salvación para quien venga a Él, para quien crea. Pero es necesario acercarse y reconocernos que necesitamos el perdón, reconocernos en nuestro estado necesitado, en nuestro estado caído en que estamos, sufriendo las consecuencias. Pero el Señor no nos desampara. Él envió un Salvador y se llama Jesús. Y dice su palabra en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Y yo quiero invitarlo a usted, amigo, usted que escucha en esta hora. Hay una esperanza. Se llama Jesucristo, hay salvación. Jesucristo.
versículo 8 de esta primera epístola del apóstol Juan, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No gusta mucho a la gente oír este tipo de mensajes, pero es la realidad. Es lo que muchos sufren, las consecuencias de vivir una vida pecaminosa, apartada, separada de Dios. ¿Por qué no cambias hoy tu decisión y vienes al Señor? Te arrepientes con todo tu corazón y te humillas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él puede darte paz y perdón. Él puede darte salvación y puede restaurar y libertarte de todo lo que te cautiva. Él es todopoderoso, lleno de amor y misericordia. Cristo es nuestro sanador y hoy está aquí invitándote a venir a Él. Porque el pecado produce, el efecto es cansancio. Ya no hay ganas de vivir, te sientes cansado. Pero el Señor dijo: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cristo te está llamando hoy. Medita, reflexiona. Tú sabes, tú conoces lo que te asedia, lo que te agobia, lo que cargas. Jesús te llama hoy. Estás a tiempo. Hay esperanza. Jesucristo te llama ahora. Ven tal como estás y recibe el perdón y la salvación, la vida eterna y las promesas y la cobertura del Señor. Bendiciones para ti ahora. Las comparto en el nombre de Jesús. Amén y amén.